esta cabina, que no columna, la columna la escribo al rato, está de manteles largos porque está aquí un buen amigo, Pedro Canaval, socio de Baker Tilly México y catedrático de la Universidad Panamericana, que además tus alumnos seguramente nos están escuchando temprano. Algunos se levantaron, les mando muchos saludos a mis alumnos, nos vemos en la noche. Ese examen, exacto. No, ya fue la semana pasada. Ah, bien. Entonces pero nos vemos en la noche. No hay incentivo, así que doblemente apreciado que nos estén escuchando. Así es. Y varias cosas, mi querido Pedro. Bueno, tiene un evento este jueves en donde pues justo se trata de navegar estos momentos de negocios que están, diría yo, convulsos, de muchos cambios. Sobre todo, y lo platicamos ayer un poquito, porque, por ejemplo, uno puede tener y llegar a... No uno, el país puede llegar a tener un entendimiento en Estados Unidos. La semana pasada estuvo ahí Marcelo Ebrard con su contraparte, Lutnick, el secretario de Comercio y el titular del USTR, y podrían llegar a acuerdos muy bonitos. Nada más que si Donald Trump, a principios del próximo mes, ya la otra semana, decide que va a haber arancel. Amanece de malas. Amanece malas porque considera él que México no ha hecho lo suficiente en materia de lucha contra el fentanilo, en materia de migración, o por lo que sea, y pues es irrelevante, digamos, lo que se pueda llegar a negociar. No es tan así, pero bueno, pues es un poco el panorama. Sí, bueno, nosotros en Baker Tilly nos hemos dado a la tarea, y tú has sido testigo de esto, de generar un conocimiento del contexto con el cual nosotros compartir con nuestros clientes y futuros clientes y público en general para una mejor toma de decisiones. Las cuestiones técnicas de nuestras prácticas, auditoría legal, precios de transferencia, como eso está sobradamente demostrado. Sí. Nuestros expertos calificados están a disposición siempre, pero el ingrediente del contexto que estamos viviendo de un nuevo ordenamiento geopolítico mundial, hay que entenderlo para poder tomar esas decisiones. Vemos que Netflix, por ejemplo, que es nuestro cliente, sí, anuncia una inversión de $1,000 millones en los próximos años, pero también vemos que Tesla pausa la megaplanta en Nuevo León. Entonces, la inversión extranjera directa pareciera que sí fluye, pero pues las deportaciones, que por cierto no han sido tan intensivas como se dijo, pueden comprometer el flujo de remesas, que es un ingreso importante para México. Y entonces, bueno, toda esta combinación de eventos en donde pues vemos un nuevo orden en Alemania, en donde la extrema derecha se coloca en segundo lugar, los socialdemócratas y demócratas cristianos tendrán que negociar para formar gobierno con Merz. Y bueno, todo esto pareciera que el mundo se prepara para establecer un nuevo orden, ¿no? Y sumaría lo que mencionas, que es inédito, con eso abrí el programa, esta votación ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad es interesante, sobre todo porque vota Estados Unidos junto con Rusia, Corea del Norte, en no condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia a 3 años de su aniversario, y al mismo tiempo en el Consejo de Seguridad, Francia y Reino Unido, en un afán de probablemente buscar una agenda constructiva con Estados Unidos y tratar de llegar a algún punto de paz en Rusia, se abstienen en el Consejo de Seguridad en una resolución que impulsa Estados Unidos en donde no condena a Rusia por la invasión. El mundo totalmente al revés, y como bien lo mencionas, y por eso señalo el punto, es un cambio geopolítico no coyuntural a Donald Trump, sino un cambio geopolítico que no hemos visto pues prácticamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos nunca se había aliado con su rival histórico. Claro, hay 18 interpretaciones en términos de cómo Estados Unidos gana posiciones, porque el verdadero rival hoy está muy claro, pues se llama China, ¿no? Y Donald Trump se convirtió en ese catalizador en 2016. Sí, por supuesto. Digo, un indicador, lo comentabas hace rato, los $500 mil millones que anuncia Apple va a invertir para relocalizarse en Estados Unidos. No es casualidad, para mi gusto, el que Europa se ve pues ya solo, o sea, sí, sin el apoyo incondicional de Estados Unidos, con esto que vemos hacia Ucrania, un cambio abrupto hacia la postura ucraniana, pues pareciera alianza con Rusia, pero también las intenciones de pues la superpotencia mundial que ha sido Estados Unidos en los últimos años respecto a Canadá con el 51 estados. Sí, no es menor. Groenlandia, Panamá. El canal de Panamá. Yo creo que no es casualidad, a varios años que pasó el Brexit,
Entonces podemos estar viendo una construcción de un nuevo eje anglosajón en esa parte hacia el norte, en donde parecer no estamos muy incluidos. Exacto. Y ya nada más agregaría, ¿sabes qué es interesante? A Javier Milei, el presidente de Argentina, le está ahí un escándalo porque prácticamente promovió una estafa a través de un criptoactivo. ¿Y qué hizo? La crisis está intensa. Pues se fue a visitar Estados Unidos y recibió un fuerte espaldarazo tanto de Elon Musk, que hoy es un jugador que si hace 3 años tú y yo hubiéramos hablado de, oye, ¿tú crees que Elon Musk se va a convertir en la segunda figura política más relevante? Diríamos, bueno, dinero sí tiene, pero no parece que tiene el tono adecuado para hacerlo. Corte A. Pues estábamos más preocupados si compraba o no Twitter. Exactamente, pura tontería. Y bueno, pues eso es parte de este diseño, pero un Estados Unidos que hoy se alinea con o va promoviendo unos ciertos liderazgos, el caso de Milei es interesante, y otros no. Y obviamente pues México en ese componente pues no parece que estamos muy alineados, pero parece que la química con la presidenta es buena. Pues sí, ha habido guiños muy, muy amables y a mí me parece que la presidenta Sheinbaum ha manejado de manera muy inteligente la situación sin caer en los discursos de provocación. Sí, en el petro. En el famoso. bullying. Exacto. ¿No? En el bullying. Pero bueno, nosotros volviendo, y creo que tuviste una buena experiencia con nuestra CEO mundial, Francesca Lagerberg, y nuestro CEO de México y Latinoamérica, Manuel Aguilar, hace un par de semanas, en donde te compartieron parte de la estrategia global de Baker Tilly y en consecuencia, bueno, pues nosotros poner todas estas herramientas de toma de decisiones a través de este evento el próximo jueves 27 a partir de las 9. Es un evento corto, preciso, no técnico, es más dirigido a los tomadores de decisiones para informarles, sí de nuestros servicios, cómo los ofrecemos, pero con un contexto de nivel toma de decisiones, ¿no? Y se llama Foro de Negocios Baker Tilly 2025, decisiones estratégicas hoy para liderar el mañana. Y a mí me gustaría seguramente en el segundo segmento hablar del programa, ¿no? De cómo son cortas participaciones, algunas de 10, 20, 30 minutos a lo mucho, en donde no nos vamos a poner a explicar los artículos y las reformas, no. Claro. Más bien es cómo digerirlas, cómo administrarlas y cómo sobrellevarlas, ¿no? Claro, ¿y cuáles son los escenarios? Porque, por ejemplo, si en el caso de que Estados Unidos aplicara aranceles, yo no lo tengo tan claro viendo con mucha atención las declaraciones ayer de Donald Trump en su reunión con Macron. Y hoy si lees algunas notas de periódico que dicen, bueno, pues dice que los aranceles en contra de México y Canadá van en tiempo y forma. Y si uno ve la declaración y la conferencia en su sentido completo, realmente no habló tanto de México y Canadá en la consistencia en que lo venía haciendo desde... Y que decía que estaba enojado todavía con nosotros. Exacto. Sobre todo porque no mencionó dos elementos que sí han sido consistentes. El tema del fentanilo y la seguridad en la frontera. Ayer no lo mencionó. Entonces parecería que está ahí en un diálogo, particularmente con México, y eso habrá que entenderse si se llegan los acuerdos. Claramente el punto de inflexión es el tema de la seguridad y la acción o no unilateral que pudiera tomar en contra de los cárteles de la droga en México, que eso es realmente donde está concentrado pues la mayor presión hacia México, porque evidentemente ningún país puede permitir que otro haga acciones unilaterales militares dentro de su territorio. Es un acto de guerra. A la luz de la cooperación puede ser. Puede ser, exacto. Y ahí tiene que ver México, y por eso es interesante ver las declaraciones y leer entre líneas de la presidenta Sheinbaum, cuando dice coordinación sí, sumisión no, etcétera, porque obviamente pues, no puede permitir ella ni nadie que Estados Unidos de manera unilateral dijera, ya tiene unos misiles allá en Badiraguato. Así no funciona, drones, ¿no? Exacto, como dijo Moss, ¿no? Exactamente. Estamos listos con los drones. Con los drones, no, espérate. Así no funciona. Claro, si se da un entorno de cooperación porque nos ayudaron, porque había un objetivo conjunto, bueno, pues es otra historia. Si se logra, pues eso será importante. Pero tengo que hacer el corte, mi querido Pedro, y regresamos y hablamos de la agenda. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly México y catedrático de la Universidad Panamericana, que les mandamos un saludo. De verdad, gran universidad. Estuve la semana pasada con ellos. Le mando un abrazo a Maite, al Celay y a todos los demás. Pero bueno, estamos con la agenda del jueves, mi querido Pedro. Sí, bueno. Hablamos un poco de lo geopolítico mundial, pero también los factores internos son interesantes, ¿no? Y así de corrido, ¿no? Declaración de carteles como organizaciones terroristas que les van a abrir las puertas del infierno, ¿no? Sí. El ultimátum del señor Mayo Zambada.
la reforma constitucional en consecuencia de de los carteles, ¿no? Pues obviamente Sinaloa, los vuelos, el portaaviones en Ensenada, Michoacán, el limón, el aguacate, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, el recorte del PIB anunciado a 0.6% para 2025, la contracción de las tasas de interés. Hablabas ayer de la contracción en algunos estados de la industria de la construcción y potencializado en otras, caídas tremendas en Tabasco del 60%, cosas así. Comentabas también ayer pues el dato siempre interesante de la industria automotriz, que está pues obviamente en jaque con todo esto del arancel de 25 generalizado, el 25 del acero, el del IVA, entre comillas, homologado como arancel, y el específico para automotriz, ¿no? Y bueno, la producción que pareciera que se va a comprimir, decía ayer, ¿no? Guillermo Rosales, que prevén ahí 50,000 menos vehículos, pero acompañado también de cómo nos estamos reorganizando como país con una posible iniciativa privada o empresarial con un triunvirato, ¿no? Pareciera ser Virge, Zambrano y Del Valle en el Consejo Mexicano de Negocios. Muy interesante que vaya a ser Emilio Romano el presidente de la Asociación de Bancos de México, con Bank of America como primer banco extranjero presidiendo. Y bueno, una serie de cosas que pues, nos ponen también a preguntar, ¿hubo nearshoring? ¿Quién sabe? Sí. Y yo creo que si hubo, pues ya no lo va a ver. ¿Sabes cuándo yo lo detecto? Porque he estado tratando de ver las cifras en 2023. Ayer que veía justo el sector de la construcción, pues lo que ves es un chipote fuerte en 2023 que tiene que ver con las obras emblemáticas, el tren, la refinería y tal. Y en la parte, y cuando lo ves desagregado, ahí el Banco de México tiene muy buenos datos, te das cuenta que la parte del Bajío y el norte del país crecieron por el nearshoring. Y platicas con ellos, con Index, etcétera. Tú conoces bien a la industria del acero y pues la demanda estaba materializada. Solo que 2024 se aceleró fuerte y ya no sé si va a volver a acelerar. Francamente, soy muy optimista de México en los siguientes 10 años porque más allá de la coyuntura Trump, lo platicaba hace un momento, es difícil que Estados Unidos se divorcie totalmente de China, eso no existe, no es factible o no por lo menos en los siguientes 2 y 3 años. Y es difícil que... No, de nosotros menos. De nosotros mismos, porque están más que integradas las cadenas de valor. Entonces, ayer Guillermo Rosales después me envió el análisis de Standard & Poor's Mobility en términos de los escenarios. Y realmente el escenario de 60% es que aplique un arancel a los autos, lo cual sería terrible, pero durante 2 o 3 semanas. Si los tiene más en el tiempo, empieza a tener problemas muy severos con grupos muy específicos de trabajadores del sector automotriz que votan y que son del UAW y ahí están en Michigan, en Ohio, etcétera. No es un asunto menor. Por eso me hace pensar que no es sostenible en el tiempo que nos aplique un arancel de 25% porque va a romper la cadena de valor. Sí, digo, obviamente tiene que responder a sus electores y promesas de campaña de alguna manera, ¿no? Pero de ahí vienen las interrogantes. ¿Nissan se van? ¿No se van? O sea, por otro lado, se habla de que General Motors despidió 1,000 trabajadores. O sea, se empieza a ver un nearshoring, pero en Estados Unidos. Exacto, no necesariamente con nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros los déficits de seguridad, infraestructura, energía, pues nos tienen todavía ahí en duda de cómo pudiéramos manejarlo. Y entonces, hablando del TEMEC, dices renegociación, revisión o desaparición, ¿no? Sí. Porque Carlos Palencia, que falleció hace un par de días, nos dejó con una nota la semana pasada de que él decía o consideraba que el TEMEC va a desaparecer y ahora va a haber acuerdos bilaterales específicos por industria, ¿no? Y siendo él del Index, bueno, pues algo supo, ¿no? O algo sabía. Entonces, bueno, hablando de nuestra agenda, te decía yo, es muy concreta. Nos va a dar la bienvenida Manuel Aguilar, nuestro socio director, a las 9 de la mañana. Es virtual, se pueden inscribir en bakertilly.mx. Y bueno, todas nuestras plataformas en Instagram, Facebook, en LinkedIn, Baker Tilly México o Baker Tilly MX, ahí lo pueden encontrar. A las 9:10 vamos a tener a Janet Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Monex, en donde nos va a hablar de si hay crisis, riesgo de una crisis financiera en México. Va a estar como para posicionar un poco el tema financiero. A las 9:40, pues un cambio de paradigma o una reforma más.
del Congreso al Tribunal, reformas de cumplimiento y precedentes que marcan el futuro, hablando de temas legales, a cargo de nuestro socio director de legal, Adrián Bueno, y nuestros expertos Alejandro Márquez y Liliana González, que son asociados. A las 10:05, un instrumento multilateral por parte de un of counsel de impuestos que tenemos, que es Luis Liñero, que él vive entre España y México. Este instrumento multilateral es para la implementación de medidas relacionadas con los tratados tributarios para prevenir la erosión de la base gravable. A las 10:10, un panel muy interesante de 4 socios directores de prácticas, de legal, precios de transferencia, comercio exterior e impuestos, una posible antesala a una reforma fiscal, pero sobre todo prepararse para la fiscalización en 2025. Como sabemos, hay un plan maestro publicado ya por el SAT, mucho más concreto, muy dirigido. Muy dirigido. Antes venía como muy amplio, con mucha más información, ahora es el garrote ahí en la mesa. Sí. ¿No? Y hay que prepararse para las eso. finanzas públicas en el macro, que seguramente Janet lo va a contar, pues están bajo mucha presión, más con el escenario materializado de Donald Trump, y entonces pues el SAT necesita dinero, ¿no? Sí, bueno, Manuel Aguilar, nuestro socio director, hace unos días en una publicación en redes decía, pues los estados en el mundo tienen 4 vías de financiamiento. Sí. La primera y principal pues son los ingresos tributarios, el financiamiento, endeudamiento, la venta de bienes y servicios públicos, y otra pues que es trágica, que es la impresión de dinero, que ya vimos lo que pasó en Argentina con estar imprimiendo dinero. Sí, o te diría una quinta, invadir un país como lo hizo Rusia, pero eso no funciona. Eso no, a veces sí funciona. A veces sí, pero en este caso no. Bueno, a las 10:50 vamos a tener prevención y planificación en precios de transferencia por nuestras expertas Karen Ramos y Vanessa Tapia. 11:20, principales cambios en las normas de información financiera que entran en vigor en 2025, a cargo de Miguel del Olmo y Parménides Lozano, nuestros socios directores de consultoría y de auditoría. 11:50, transformación digital, que tú sabes muy bien de ese tema, que es más rentabilidad con menos riesgo. Obviamente en Baker Tilly nosotros la prevención y el uso de herramientas tecnológicas es lo que privilegiamos en todos nuestros servicios. A las 12:20, el cuestionamiento de ¿va a seguir el TEMEC? Por parte de nuestro socio director de Comercio Exterior, Eliel Amaya. Y cierra Manuel Aguilar haciendo una serie de reflexiones sobre los nuevos comienzos y el mañana, ¿no? De concluir de todos estos. ¿Físicamente en dónde va a ser y cómo lo pueden ver? No, es virtual, 100%. Insisto, se pueden inscribir en esta liga, bakertilly.mx, ahí está el botón de regístrate, ponen su nombre, ponen un correo y a la vuelta de 30 segundos les llega la liga para poder acceder el jueves 27, 9 de la mañana. En nuestras redes sociales pueden obtener más información. Hemos colocado spots, videos e información adicional. Puedes entrar a la parte que te interese. A lo mejor no quieres estar de 9 a 1. Por eso lo hicimos muy compacto, porque luego estos eventos que de 9 a 6 y sí, qué barbaridad, ¿no? Pero no, entonces puedes entrar al que te interese, precios de transferencia, entras a esa hora y ves el pedazo que te corresponde. Como puedes ver, todos son 20, 30 minutos. Algo muy concreto y directo, ¿no? Claro, para navegar estos tiempos. Pues ahí está la invitación, mi querido Pedro. Qué gusto. No, hombre, gracias a ti, Rodrigo, como siempre. Aquí está el café. Vamos a ver si nos da tiempo de regresarnos al gimnasio. Exacto. Yo creo que sí. Decía que ya mi dentista me regaña luego que el café te mancha los dientes. Bueno, pues me los limpias, para eso vengo. Dicen que pierdes el 60% de la voluntad de vivir si no tomas café. Sí. Sobre todo cuando te levantas temprano, como muchos de los que nos están escuchando. Pues, así es. Pues muchos saludos al auditorio. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Gracias, Pedro. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Baker Tilly México y catedrático de la Universidad Panamericana.